En el tema anterior estudiamos los 7 sellos con los 2000 años de historia de Jesús con su iglesia en el Nuevo Testamento. Hoy estudiaremos un capítulo que es un paréntesis muy importante entre el 6º y el 7º sello, porque describe e identifica al pueblo de Dios como los 144,000 y la gran multitud, listos para encontrarse con Jesús en su regreso, con sus ropas limpias, lavados en la sangre del Cordero, sellados para siempre, establecidos tan firmemente en los principios eternos que nada podrá moverlos, sellados por la eternidad, propiedad de aquel que los compró para siempre y ganó el derecho de devolverles la eternidad. Así que ve por tu Biblia y mantente en sintonía, porque en un momento más entraremos a recibir un rayo glorioso de luz, de esperanza del trono de Dios en su corazón a nuestro corazón. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con la porción bíblica central, Apocalipsis 7:14. Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El mensaje de la apertura de los 7 sellos muestra que toda persona que dice creer en Cristo se enfrenta a las bendiciones de fidelidad o maldiciones por infidelidad. Y los primeros 4 sellos describen los medios disciplinarios de Dios para despertar a su pueblo de su letargo espiritual y hacerlo victorioso. Y a medida que los malvados se enfrentan al juicio, Apocalipsis 7 también nos dice que aquellos que permanecen en el día de su venida han sido sellados. Su destino está decidido para siempre. Veamos lo que ocurre. ¿Qué es lo que ve Juan? ¿Cuánto tiempo se supone que los ángeles frenarán los vientos? ¿Qué pasará cuando el sellamiento haya concluido? Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bueno, esta es una visión solemne en la cual Juan es transportado y ve el pueblo de Dios siendo sellado para la eternidad. En el Antiguo Testamento, los vientos representan las fuerzas destructivas mediante las cuales Dios ejecuta juicios sobre los malvados. Es otra forma de describir las 7 últimas plagas que se derramarán sobre la humanidad no arrepentida justo antes de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, estas fuerzas destructivas están siendo restringidas por la intervención divina, mientras que el sellamiento del pueblo de Dios toma lugar. En la antigüedad, el significado principal del sellamiento era la propiedad. Y en el tiempo del fin, el sello en la frente marca a aquellos que eligen estar del lado de Dios. Y el sello de Dios no es una marca visible que se pone en la frente, no. Es un símbolo de algo mayor que se escribe aquí dentro de nuestro lóbulo frontal, en el asiento del conocimiento. Me gusta esta definición sobre qué es el sellamiento que dice Elena de White en el libro Evento de los Últimos Días. Escucha. Asentarse en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, para que no puedan ser movidos. La fidelidad del pueblo sellado de Dios ha sido probada en cada generación. Sin embargo, la prueba de la fidelidad en la crisis final será la observancia de los mandamientos de Dios. En particular, el 4º mandamiento se convertirá en la prueba de la obediencia a Dios. Como el sábado ha sido el signo del pueblo de Dios en los tiempos bíblicos, así será el signo de lealtad de Dios en la crisis final. En el momento del fin, el sello funciona también como un signo de protección de las fuerzas destructivas de las 7 últimas plagas. Por lo tanto, la pregunta planteada en Apocalipsis 6:17,
porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Recibe ahora una respuesta final a aquellos que podrán permanecer protegidos en el día de la ira de Dios. Son el pueblo que ha sido sellado por Dios y para Dios. Tristemente, aquellos que voluntariamente y con conocimiento apoyan a la bestia reciben la marca de la bestia. Algunos predican basado en Efesios 4:30 que el sello de Dios es el Espíritu Santo. No, amados, a través de toda la Escritura el sello de Dios siempre fue y será el sábado. Pero el Espíritu Santo, el representante legítimo de Jesús, es quien nos lleva a toda la verdad y fija y sella esa verdad en nuestra mente y corazón de que Jesús es el Creador y el único que merece ser adorado. Y el sábado es ese signo o señal. Pasemos ahora al sellamiento y a los 144,000. ¿Cuál es el número de personas selladas? ¿Cuál es el significado de ese número específico? ¿Es literal? ¿Es simbólico? Dejemos que la Biblia se explique a sí misma. Vamos a Apocalipsis 7, 4 y 8. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y tú dirás, ¿qué es esto? Bueno, la referencia aquí no es un número literal, sino lo que significa. El número 144,000 consiste en 12 veces 12. 12 es un símbolo del pueblo de Dios que habla de plenitud. Se lo menciona en relación con las tribus de Israel y el número de la iglesia edificada sobre el fundamento son 12 apóstoles. Por lo tanto, el número 144,000 representa la totalidad de la gente del tiempo del fin de Dios. Una manifestación moderna del antiguo Israel. Las 12 tribus enumeradas en Apocalipsis 7 obviamente no son literales. ¿Por qué? Porque 12 de las tribus de Israel no existen. Las tribus en realidad no existen hoy. Tal vez queda una o dos por allí, la tribu de Judá y algunos por allí mezclados. Por ejemplo, 10 tribus fueron llevadas al cautiverio durante la conquista siria, donde se integraron con otras naciones, desaparecieron, como Dios dijo en el Antiguo Testamento, que ocurría si eran infieles. Aquí está hablando de un Israel espiritual, amados. Es lo que Pablo trató de decir claramente, que después de la cruz se acabó todo lo literal, sino que hay un Israel espiritual, unción, que es el pueblo de Dios. Hay un santuario no en la tierra, sino un santuario en el cielo. Las 12 tribus no constituyen el judaísmo en la actualidad. Además, Israel ya no es el pueblo literal de Dios. Hay un Israel espiritual. Fueron cortados como pueblo y en lugar de 12 tribus. ¿Qué hizo Jesús? Eligió 12 discípulos. Eso lo explica vez tras vez Pablo. Sión ya no es más Jerusalén, es la iglesia. Es donde está el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ya no hay más ceremonias ni circuncisión, ahora es el bautismo y la circuncisión del corazón. No más corderitos que deben morir. El Cordero de Dios ya cumplió con todos esos símbolos. Hermanos, deberíamos tener esto bien claro y saberlo en detalle si estudiamos la gran profecía de los 2300 años. Y especialmente la primera parte o 490 años de gracia que Dios le concedió a Israel hasta que fue cortado como pueblo. Después de eso surge un nuevo Israel basado en las mismas promesas. Se le renueva el pacto, su ley, y se la graba en la mente y los corazones. ¿Sabes tú que hay un movimiento actual llamado el sionismo en todo el mundo evangélico que está tomando literalmente que Israel será restaurado como pueblo elegido de Dios? ¿Ven en el establecimiento de Jerusalén como capital del gobierno un cumplimiento de esto? Pero cuán engañados están. El ojo profético dice justo lo contrario. Malinterpretan muchos textos sacados del contexto y especialmente no entienden la primera parte de esta profecía de los 490 años. No entienden qué es el anticristo.
No entienden o ponen en lugar diferente la gran tribulación, y de ahí surge también la teoría del rapto secreto. Y ni que hablar de sus interpretaciones de Apocalipsis. Descuidan y niegan el Antiguo Testamento y por eso no comprenden el Nuevo, donde aparece el cumplimiento. Y menos el Apocalipsis, que de paso no tiene mucho de nuevo, porque el 75% del libro es tomado del Antiguo Testamento. Pero hay más. La lista de las 12 tribus en Apocalipsis 7 no es una lista regular. Judá no aparece como la primera tribu en lugar de Rubén, aparece como la primera. Y además se omiten las tribus de Dan y Efraín, y en su lugar se incluye a José y Leví. La razón obvia para la exclusión de Dan y Efraín es porque en el Antiguo Testamento estas dos tribus son apóstatas e idólatras. Se separaron. O sea que la lista de las tribus de Apocalipsis 7 no es histórica, sino espiritual. Nos dice que la infidelidad de las tribus de Dan y Efraín no tiene un lugar entre el pueblo sellado de Dios. Además, a la iglesia del Nuevo Testamento se la conoce como las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus en Apocalipsis 7 representan todo el pueblo de Dios. Y eso incluye judíos y gentiles. Leamos acerca de la gran multitud. ¿Quiénes son? ¿Cómo se describen? ¿Y de dónde vienen? ¿Qué están clamando a gran voz ante el trono de Dios? Apocalipsis 7, 9 al 14. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban al pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, son un grupo especial de personas que, a pesar de las luchas que sufrieron, y uno podría imaginar que en la gran tribulación fue una lucha terrible, ¿verdad?, se han mantenido fieles a Jesús. Una fidelidad simbolizada por su cobertura en túnicas de su perfecta justicia. Y aquí también, como en toda la Biblia, aparece el gran tema de la salvación por la gracia. No importa quiénes sean estas personas, ya sean las salvadas a través de las edades o los 144,000 al final de los tiempos, su único reclamo de salvación a la vida eterna, a los nuevos cielos y a la nueva tierra, es la justicia de Cristo, la cual es dada a ellos por gracia. Ellen White comenta esto en El conflicto de los siglos, página 723. Inmediatos al trono se encuentran los que fueron celosos de la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la gran muchedumbre que nadie podía contar de entre todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropa blanca y teniendo palmas en sus manos. Su lucha terminó, ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo. La vestidura, emblema de la justicia perfecta de Cristo que ahora es en ellos. Y la pregunta para ti, para mí, querido hermano y hermana, es: ¿cómo podemos mantener esa fe y permanecer fieles en medio de las pruebas y tribulaciones? O lo que más importante, ¿cómo mantenemos esa fe y fidelidad en tiempos de tranquilidad y prosperidad? Porque ahí está lo más peligroso. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, tal vez te has preguntado
¿Son los 144.000 y la gran multitud dos grupos diferentes o es el mismo grupo? Bueno, primero los dos términos para hablar del pueblo de Dios en el tiempo final son intercambiables. ¿Sabes tú que en Apocalipsis 12 se lo llama el remanente y también los 144.000 en Apocalipsis 14? Ambos grupos son llamados santos. Y muchos eruditos han llegado a la conclusión de que es el mismo grupo, llamado de dos maneras diferentes, pues aplican las mismas características, ambos grupos, de una forma intercambiable. Sería como decir rojo y carmesí y rojo. Ambos se refieren al mismo color. Por otro lado, otros enseñan que los 144.000 serán un grupo simbólico de los que estarán vivos y serán trasladados sin ver la muerte cuando Jesús regrese. Y que la gran multitud son los hijos de Dios a través de todas las edades. Bueno, déjame decirte, la identidad de los 144.000 es un tema muy debatido. Y aquí es donde debemos ser cuidadosos en no aventurarnos a afirmar más de lo que ha sido revelado. Y especialmente en un punto como este que no es una doctrina. Este es uno de los secretos que Dios guarda para sí mismo y no deberíamos hacer de esto un punto de controversia, porque solo el futuro revelará quién será parte de ese grupo de santos salvados. Y con respecto a eso, se nos ha dado la siguiente advertencia. Elena White lo dice en Mensajes Selectos, tomo 1. Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones, cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecederas verdades que siempre debieran ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer que no está enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como ¿quiénes han de componer los 144.000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Y querido hermano y hermana, esto para mí es suficiente. Más allá son conjeturas, más allá es aventurarnos a hacer afirmaciones personales que tal vez cuadran más con nuestra forma de pensar o con nuestras teorías, pero dejemos esto en las manos de Dios y concentremos en prepararnos para estar dentro de ese grupo y ser salvos. Continuemos Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Vamos un poquito más adelante ahora. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. Y cantaban un cántico nuevo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bueno, ¿cuáles son las tres características principales de los 144.000 santos? ¿Y cómo se relacionan estas características con la descripción de los santos del tiempo del fin de Apocalipsis 14:12? ¿Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús? 2. ¿No se han contaminado con mujeres? 3. ¿Siguen al Cordero por donde quiera que va? Aunque experimentaron la plenitud de la ira de Satanás en la crisis final, se han mantenido firmes debido a su estrecha relación con Jesús. La inmoralidad sexual es un símbolo de infidelidad a Dios. Veamos Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí nos habla acerca de la prostituta del tiempo del fin, Babilonia y sus hijas, con quienes todas las personas del mundo cometerán fornicación. Sin embargo, los 144.000 permanecerán fieles a Cristo y resistirán las relaciones corruptas con Babilonia y las religiones apóstatas, porque ellos siguen al Cordero a donde quiera que va. Por eso pregunto, ¿de qué maneras podemos incluso sin saberlo estar en peligro de cometer fornicación espiritual? Sin investigar las Escrituras es tan fácil mezclar la verdad con el error. ¿Por qué nos engañamos si pensamos que no estamos en tal peligro?
Mencionaré solamente un punto nada más. Un punto que a veces defendemos de acuerdo a lo que nos parece. La adoración y la música. ¿Con qué facilidad y con cuánta frecuencia mezclamos fuego santo con fuego extraño? Y hasta defendemos esa postura. Y así podríamos seguir con varios otros asuntos más acerca de nuestro estilo de vida, costumbres y hábitos. Apocalipsis describe al pueblo de Dios en los últimos tiempos como sin culpa. No fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Cómo se puede lograr este estado? Bueno, ¿sabes tú que lo mismo lo expresa el gran apóstol San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14? Él dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. La característica final de los 144,000 es que en sus bocas no fue hallada mentira, porque están sin mancha delante del trono de Dios. El engaño del que se habla aquí se refiere a los engaños de Satanás en los últimos tiempos. Si bien la mayoría de las personas en el mundo eligen creer en sus mentiras, el pueblo de Dios en los últimos días recibirá el amor de la verdad para ser salvos. Están sin culpa, dice, y en griego es amonos, irreprensible, se refiere a la fidelidad a Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Abraham y Job eran irreprensibles, a pesar de que habían pecado como todos los demás. Ya hace 2000 años, los cristianos fueron llamados a ser santos y sin mancha delante de Dios. Y en los últimos días de la historia de este mundo, el pueblo de Dios reflejará poderosamente el carácter de Cristo. Su salvación reflejará lo que Cristo ha hecho por ellos en lugar de su propia santidad y sus obras. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, y como tales se encuentran santos y sin mancha ante Dios. O como dice San Pablo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pregunto, amado y amada, ¿por qué debemos siempre mantener esta verdad crucial ante nosotros? Y a manera de conclusión, leeré algunas citas inspiradas, seguidas de algunas preguntas de reflexión. Yo espero que esta lección no nos descarrile del punto principal y que no nos pongamos a discutir quiénes son los 144,000 y la gran multitud, sino que nos enfoquemos en las características que tendrá el pueblo de Dios antes del regreso de Cristo. En otras palabras, enfatizar qué es lo que Jesús se propone hacer en nuestras vidas por su gracia para reflejar su carácter. Pero también me preocupa la condición laodicense de la iglesia, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Decía un predicador, hermanos, cuando yo veo el número de personas que asiste a los cultos de oración o asiste a la escuela sabática, dice, cada vez me pongo a pensar y a creer que los 144,000 es un número literal. Claro, lo hacía esto como una acotación porque los afanes de esta vida nos entretienen, nos distraen. Que nada ni nadie nos permita nos impide recibir el sello de Dios. Que su verdad esté grabada en nuestras mentes y corazones. Y tenemos que leer la Biblia, estar activos en la iglesia y compartiendo este bendito mensaje. Escuche estas citas. Necesitamos ser refinados, limpiados de toda mundanalidad, hasta que reflejemos la imagen de nuestro Salvador y lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y cuando termine el conflicto de la vida, cuando la armadura sea colocada a los pies de Jesús, cuando los santos de Dios sean glorificados, entonces, y solo entonces, será seguro afirmar que somos salvos y sin pecado. Pregunto, amados, ¿cómo podemos vivir una vida de santificación en preparación activa para la eternidad sin caer en las trampas del perfeccionismo y la santidad fanática o farisaica? En los últimos días de la historia de este mundo, los 144,000 reflejarán poderosamente el carácter de Cristo. Su salvación reflejará lo que Cristo ha hecho por ellos en lugar de su propia santidad y obras. ¿Es cierto? Hago un paréntesis acá. Somos salvos por la fe, seremos juzgados por las obras. Pero las obras son el resultado del amor hacia Jesús. Un pueblo que lo amará tanto que estará dispuesto a obedecerlo, no queriendo ofender a su Señor. Piensa en la siguiente admonición que escribió Elena de White.
dice, procuremos con todo el poder que Dios nos ha dado estar entre los 144,000. Eso es mi deseo, sé que es tu deseo, por eso estamos estudiando esta porción de la Biblia. Pero la pregunta es, ¿cómo puedes poner estas palabras en práctica? ¿Cómo afecta este esfuerzo a tus decisiones diarias? ¿Tu caminar espiritual presente refleja una canción de una nueva experiencia con Dios? ¿O tu vida refleja historias obsoletas de las obras de Dios en tu vida sin evidencia de un compromiso actual? Hermano y hermana, amigo y amiga, Dios nos ayude cada día a estar conectados con Él más y más a través de su palabra y la oración, la meditación y el servicio misionero. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y conocerle es amarle, y amarle es servirle. Todo comienza con abrir este bendito libro, que es la carta de Dios. Es vida para nuestras vidas, el mismo poder que llama a los mundos a la existencia. El poder de su palabra hablada está en su palabra escrita. Permita a Dios que ese poder recreador obre en nuestras vidas una nueva criatura y estemos sellados para la eternidad. Cada día cuenta. Toma tiempo hoy, mañana, pasado, esta semana. Haz un hábito de conectarte con Dios. Entonces, el Señor se encargará de que puedas tener esa experiencia y te llenará de su Espíritu. Dios nos ayude. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, hemos tratado un tema muy profundo. El deseo que tú tienes, oh Padre, el deseo de tu Hijo Jesucristo, de que estemos sellados para la eternidad. Queremos pertenecerle para siempre. Sella tu verdad, tu amor en nuestros corazones, para que podamos reflejar tu carácter. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Quiero animarte a que invites a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones para que los mensajes para esta hora, lo que yo llamo la verdad presente para esta hora, así como una verdad en el tiempo del diluvio, una verdad cuando Jesús vino y inició su ministerio, cuando resucitó, hoy la verdad es Jesús viene, la hora del juicio ha llegado, a salir de Babilonia, ser parte del pueblo de Dios, evitar la marca de la bestia y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Dios nos ayude a serle fieles. Y recuerda, Dios te ama mucho, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira la cruz, el precio que fue pagado por ti y por mí. Pronto Él vendrá y estaremos con Él para siempre, es mi deseo y mi oración.